Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre es mi costumbre de saludarlos. Es un placer para mí estar otra vez con ustedes y compartirles esta hermosa enseñanza. Hace un par de días, unas par de semanas, en el primer estudio del libro de los Efesios que yo les compartí, aprendimos nuestra posición como hijos de Dios, como creyentes. Somos hijos de Dios. Él nos ha bendecido con toda bendición, todo lo hemos recibido por gracia, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo y hemos conocido la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. Todo esto que yo les acabo de sintetizar se encuentra en los primeros 3 capítulos del libro de Efesios. Continuando con el estudio de Efesios, el capítulo 4 comienza con un tema totalmente diferente. Allí se nos enseña cómo es el andar como creyentes. Quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Efesios, capítulo 4, y leyendo desde el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La primera palabra que nos llama la atención es el verbo andar. Andar implica un esfuerzo de nuestra parte. Observen que ahora Dios nos está diciendo qué debemos hacer y cómo hacerlo. Estas son las obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Sigamos leyendo, por favor, el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Básicamente en estos 6 versículos Dios nos está exhortando a que nosotros, primero a andar y segundo a cómo debemos andar como creyentes. ¿Se acuerdan? En el primer estudio hablamos sobre la posición, todo lo que Dios ya hizo por nosotros. Ahora comienza Dios a encomendarnos la tarea que nosotros debemos hacer. Fíjense, en contraste a lo que acabamos de leer, el versículo 17 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuál es el viejo hombre? El viejo hombre es nuestros pensamientos y nuestra manera de vivir la vida, la cual aprendimos quizás de nuestros padres, de la sociedad, del sistema, como está estructurado el mundo. El viejo hombre es nuestra vieja manera de pensar, es nuestra mente carnal. Esta mente está viciada y es engañosa. Fíjense el versículo 23, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros renacimos y recibimos el Espíritu de Dios, no hemos recibido una mente nueva. Cuando nosotros nacimos espiritualmente, seguimos siendo el mismo hombre y la misma mujer de antes. Lo único que cambió en nosotros fue a nivel espiritual. Ahora bien, esta mente vieja puede ser cambiada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En otras palabras, cada uno de nosotros puede cambiar su manera de pensar, comenzar a pensar como Dios quiere que piense. A medida que usted realice esta acción, comenzará a vestirse del nuevo hombre o de la nueva mujer que ha sido creada espiritualmente dentro suyo. ¿Me va entendiendo? Fíjense, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Dónde está ese nuevo hombre? ¿Está en nuestra mente? No. Nosotros cuando hemos renacido no recibimos una mente nueva. Seguimos siendo, en mi caso Manuel, en el caso tuyo Mónica, o Pedro, o Roberto. Seguimos teniendo la misma mente. Ahora,
Dios nos pide, a través de nuestro esfuerzo, a que cambiemos esa manera de pensar. Fíjense el versículo 26. Airaos, dice la palabra de Dios, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué difícil que es esto, ¿no? Muchas veces, sobre todo en nuestra vida conyugal, en nuestra vida de matrimonio, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo, de pronto ellos son humanos, tienen sus miserias como las tenemos nosotros y cometen errores. Y en muchos casos hasta nos dañan. ¿Y a nosotros cuánto nos cuesta perdonar? Dice la palabra que nosotros hasta podemos enojarnos como se enojaba Jesucristo con los fariseos, con los escribas, con los maestros que enseñaban cosas incorrectas acerca de Dios. Dice, pero no pequéis, y lo más importante, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué hermosas palabras. Yo me enojo con Juan, o me enojo con María, o me enojo con mi esposa, pero ese enojo tiene que terminar a la puesta del sol. Fíjense cómo sigue la palabra de Dios, las instrucciones sencillas y prácticas que Dios nos da. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ahora, interesante que cada uno de nosotros nos hagamos esta pregunta. Nosotros heredamos de ese viejo hombre muchos vicios y algunos puede ser que aprendió a hurtar. Y la palabra de Dios dice, el que hurtaba, no hurte más. Ahora, puede ser hurtar, pero también puede ser que de pronto cometés excesos en el alcohol, o te drogás, o tenés una actitud de infidelidad, o sea, no sos fiel para tu esposa o para tu esposo, o tenés una excesiva pasión por el juego, y de pronto todo el esfuerzo económico, tu trabajo, se desperdicia porque perdiste, porque tenés ese vicio del juego. Inclusive hasta fumar, que si bien sabemos que no es un pecado, pero que sabemos que nos hace mal. Y fíjense que Dios nos dice que tenemos que orar para eliminar este vicio o esta vieja manera de vivir, sino dice simplemente tenemos que dejar de hacerlo, porque nosotros decidimos a través del conocimiento de la palabra de Dios que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y alinearnos, adecuarnos a la manera de pensar y de vivir que Dios nos pide en su palabra. Nosotros no tenemos que orar para eliminar esta vieja manera de vivir, solo tenemos que dejar de hacerlo y comenzar a vivir como Dios quiere. En definitiva, es por nuestro bien. Y Dios jamás va a hacer algo que nos compete hacer a cada uno de nosotros. Dios no va a salir a trabajar por nosotros. Dios nos promete que Él va a bendecir nuestro trabajo, que Él va a bendecir lo que nosotros hagamos. Pero Él no se va a levantar a las 7 de la mañana e ir a trabajar por nosotros para nosotros obtener las cosas, porque así fueron creadas las leyes, ¿no es cierto? Observen que básicamente Dios nos pide dos cosas. Primero, que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y a vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. O sea, dos cosas tenemos que hacer: despojarnos y vestirnos. Y Dios nos da todas las instrucciones. Fíjense, Efesios 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora yo les pregunto, ¿Dios nos pediría que hagamos algo que Dios sabe que no podemos hacer? Dios nos ha dado el poder para renovar nuestra vida. Dios nos ha dado poder para cambiar nuestras vidas y ser imitadores de Él, ser imitadores como hijos amados. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo lo que Dios nos pide, nosotros lo podemos hacer, porque tenemos el Cristo dentro que nos fortalece para que podamos hacerlos. Volvamos a Efesios y vamos a Efesios capítulo 5 y en el versículo 20. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que dar siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ante cualquier situación, Padre, te doy gracias
porque voy a salir de esta situación, porque tengo el poder para salir de esta situación, de lo que sea, de enfermedad, de falta de prosperidad o por un vicio que me cuesta sacarlo de mi vida. Fíjense cómo Dios vuelve a enfatizar el andar. Volvamos a Efesios 5:2. Dice la palabra, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así tenemos que andar, así tenemos que vestirnos de amor, andar en amor y vestirnos de amor. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia. ¿Entienden lo que significa diligencia, no? No descuidadamente, no de vez en cuando, no cuando tengo ganas. Siempre, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y acá el contraste es admirable. El vivir como el viejo hombre que teníamos antes sería el vivir como necios. Y el vivir como Dios quiere que vivamos sería vivir como sabios. Entonces, ¿quién de nosotros no quiere ser sabio en nuestro andar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir? Acá están las instrucciones. Acá tenemos el andar del creyente, el andar de un hijo de Dios. Fíjense el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Nosotros vivimos en territorio enemigo. Nosotros no somos de este mundo. Este mundo está condicionado y adaptado para los pecadores, pero Dios nos apartó de los pecadores. Dios nos perdonó todos nuestros pecados y nos convirtió en hijos de Dios. Somos hijos de Dios sin mancha, dice, en una generación perversa y maligna, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, fíjense todas las instrucciones que Dios nos da en su palabra. Efesios 5, en el versículo 17, nuestro andar en la familia. Por tanto, dice la palabra de Dios, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Qué cosa dura para hoy la mujer actual, que ha sido bombardeada y adoctrinada por doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Dice que las casadas estén sujetas en amor a sus maridos como al Señor. Y también viene la indicación para el hombre. No vayan a creer que la indicación es para la mujer. Fíjese el versículo 28, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, ahí está la exhortación de las mujeres casadas y de los maridos. ¿Qué significa ambas cosas? Dejen la manera vieja de vivir o de pensar o de manejarse y comiencen a vivir y a manejarse como Dios quiere que nos manejemos. Este es el verdadero andar del creyente. Todo lo que está en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el que ama a su mujer, a su mismo cuerpo se ama. Porque yo como hombre, yo cuido mi cuerpo, lo alimento, lo nutro. Si tiene frío lo abrigo, si tiene calor lo refresco. ¿Eso hacemos con nuestras mujeres? ¿Así la cuidamos a nuestras esposas? Y dicho por otra parte, cuando tu marido te exhorta o te da una exhortación, ¿lo aceptas como si viniera del Señor? ¿O lo aceptas como diciendo, oh, ya está otra vez jodiendo? ¿Se dan cuenta? Efesios capítulo 6, versículo 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La palabra de Dios en el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Se dan cuenta? Instrucciones para hijo, instrucciones para marido, instrucciones para esposa, instrucciones para padre. E inclusive instrucciones para patrones y empleados. Fíjense, Efesios 6, versículo 5. Siervos, o sea, empleados. Obedeced a vuestros amos, o sea, patrones,
terrenales, con temor y temblor, que significa respeto y reverencia, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Cuando tú eres empleado y tu patrón te pide algo, respóndele como si estuvieras respondiéndole a Cristo. Sirviendo, versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Versículo 9, y vosotros amos patrones, ¿no? Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Sabiendo, versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea empleado o sea patrón, porque Dios no hace acepción de personas y Dios siempre va a mirar tu corazón. Por último, para terminar y para que no permitamos que el adversario nos engañe, quiero que me acompañen al libro de Gálatas, capítulo 6, en el versículo 7. Fíjense lo que dice la palabra. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo y estamos en contacto próximamente.